del Producto Interno Bruto en el segundo trimestre de este año. Y si se fijan un poco, la barra que va antes representa el Producto Interno Bruto durante el primer trimestre de este año, que si bien se ve muchísimo menor que la del segundo trimestre, es mayor que la recesión más alta o el nivel más bajo de Producto Interno Bruto visto en la recesión del 2008, que la recesión del 2008 para el Reino Unido fue muy, muy importante. Esa es la magnitud de la crisis que está viviendo el Reino Unido. Y si continuamos en la siguiente slide, podemos ver un poco el impacto en la canasta familiar y en la inflación. Aquí en el Reino Unido normalmente después de una crisis se ve un incremento en la inflación, visto en el 2010 y en el 2011, la canasta familiar que sería la curva amarilla. Y algo interesante para entender es que aquí en el Reino Unido se mide también la inflación de los gastos relacionados con los hogares. Esos costos son impuestos, el arriendo, que es importante porque aquí un arriendo es bastante costoso. Pero esos impuestos le permiten, por ejemplo, a los niños estudiar gratis. Esos impuestos cubren todos los servicios de basuras y demás, y el impuesto, digamos, de las casas. Y hay una divergencia entre las dos en el comportamiento cuando hay un crecimiento económico y cuando hay una recesión. En este momento se está esperando que se presente, que empiece a crecer la inflación, tal como lo vimos tanto en el 2010 como lo vimos en la pequeña, digamos, desaceleración que se vio en el mundo en el 2016, que en Colombia de pronto ustedes se acuerdan mucho que con la bajada de los precios del petróleo en el 2015 se vieron afectada pues parte de la economía colombiana. Sigue, por favor. Y llegamos a una gráfica que es muy potente y es donde se ve el impacto de la ayuda de las fintechs. Con todo esto que les he mencionado, la tasa de desempleo continúa en el 3.9, una de los porcentajes más bajos en muchísimos años. Y más adelante vamos a ver este impacto, por qué se da y por qué no se han generado tanto desempleo como en otros países, como en Estados Unidos o incluso en Colombia. Continúa. Esta gráfica muestra todos los despidos que no son por el mal comportamiento o el mal desempeño de los empleados. Aquí se le llaman de redundancies. Y es todos esos desempleos por alguna razón exógena, porque la compañía eliminó el trabajo o alguna razón así. Y en el 2008 esos redundancies se ven incrementados significativamente. Hasta el momento no se han visto por ahora. Sigue, por favor. Pero en esta gráfica vemos el impacto de las personas que no han perdido su trabajo y que tienen un trabajo estable versus las personas que trabajan independientes. Aquí las personas que trabajan independientes, en su gran mayoría, son el carpintero o la persona que va a limpiar, digamos, las ventanas o la persona que va a pintar casas. Todas esas personas reportan sus ingresos y reportan sus impuestos y pagan sus pensiones por medio de una página web que tiene el gobierno. Todos presentan su declaración de renta y a partir de ella es que pueden decir si tienen más ingresos, menos ingresos o si en este momento no tienen nada de ingresos. Y como se dan cuenta aquí la gráfica amarilla lo que muestra es que el self-employed o las personas independientes pues han dejado de trabajar significativamente y eso ha generado que ellos pidan un subsidio. De igual manera también vemos la azul, que el azul son los empleados continúan empleados y no han pedido esa ayuda, digamos, de desempleo. Continuemos. Y esta gráfica también muestra todas las personas que continúan con su empleo, pero que por alguna u otra razón temporalmente no están trabajando. Existen 7.5 millones de personas que en este momento no están activas, pero tienen su empleo y se dice, o digamos, las estadísticas muestran que si el ministro de Hacienda deja de dar los subsidios que está dando por medio de las fintech,
que ya se acaban de prorrogar, 9 millones de personas saldrían de sus empleos y ahí sí podríamos ver cómo la gráfica se aumenta. Continúa, por favor. Esta gráfica muestra el número de horas semanales que trabajan y el impacto significativo, digamos, de haber entrado en la crisis. Tan significativo es que si se fijan en abril o junio del 2008, que es, digamos, la fecha que aparece, donde se muestra una caída de este crecimiento en horas trabajadas en la crisis del 2008, pues trajo hacia atrás 4 meses, perdón, 4 años de crecimiento de este índice, mientras que lo que hemos visto recientemente es que ha traído atrás décadas y el impacto ha sido muy, muy grande. Continuemos. Esta gráfica muestra las ventas de retail o las ventas al por menor que se ven en las calles o que las personas van y consumen un café o que van y compran, digamos, una pintura pequeña que hace falta para la casa. Y si se dan cuenta, la recuperación ha sido en forma de V. Entre más se demora, nosotros aquí entramos en el lockdown a mediados de marzo, pero la primera semana de junio ya estábamos abriendo. Y estamos abriendo con algunas restricciones, que es un poco lo que están viendo ustedes en Colombia en este momento. Pero el periodo que vivieron ustedes en Colombia se alargó bastante y el riesgo que tiene eso es que algunos sectores de la economía se ven impactados más que otros y sin subsidios pues no pueden salir adelante. Si tú continúas en la siguiente slide, ya entramos un poco más a hablar de cuáles de esos sectores económicos fueron los más afectados. Y aquí, si bien el gobierno lo que intentó fue entrar tarde a, a ese lockdown y salir lo más temprano posible, que se ve muy bien en la gráfica anterior. También es importante mostrar que no muchas industrias aquí fueron tan afectadas como lo que se esperaba. Por ejemplo, la primera, la más alta, la que ven ustedes en la parte de arriba, que es artes, entretenimiento y recreación, que es una industria muy importante y muy relevante para el Reino Unido porque incluso es más importante que los deportes, pues se vio bastante afectada. La parte de la derecha, el azul después del amarillo, significan todos esos negocios o independientes que hacen parte de la industria que están sin trabajo y que no esperan volver a trabajar en las próximas 2 semanas. Sigamos, por favor. Pero algo adicional para tener en cuenta es que ustedes de pronto lo han visto en algunos reportes, el nivel y el volumen de ahorros que se han presentado en esta pandemia, dado que las personas no han salido de su casa, es muy, muy importante. 23 billones representaron los ahorros de los británicos entre 2018 y 2019 en acciones solamente, y 44 billones en otros productos más líquidos. Solamente en marzo de este año se llegaron a ahorrar 13 billones de libras, por lo cual tenemos una disparidad de poca actividad, mucho consumo en supermercados, poco consumo en el retail y en industrias relacionadas con las artes y con el turismo, pero personas que tienen empleo no lo han perdido y han tenido bastantes ahorros. Sigamos. Entonces, si vemos, pues el impacto, aun cuando las estadísticas se ven muy malas, y si existe un gran número de personas que en este momento le están pasando mal, pues no se ve tan grave después de todo. Cuando uno mira en conjunto todas las estadísticas de la economía, tampoco se ve tan grave como lo vemos en otros países. Y esto es a raíz de 9 puntos que definió el ministro de Hacienda en marzo, sobre el cual yo hice un artículo que se denominó Keynes y el coronavirus, y fue un poco porque el ministro de Hacienda volvió a las políticas que usó Keynes en la después de la Segunda Guerra Mundial, o que él proponía, en la cual el gobierno deja de ser
tan libre, empieza a entrar a tener más política fiscal y a transmitir toda esa liquidez hacia las personas para que esas personas puedan tener un ingreso que lo estaban perdiendo. Y de aquí resalto dos específicamente para el tema de hoy, que fueron canalizadas por medio de las fintechs. Uno fue pagar el 80% de los salarios para los empleados que ganaban hasta 2.500 libras al mes. Ese es un sueldo que no es muy alto acá. Y es un sueldo normal que se ganaría una persona que trabaja, por ejemplo, en un almacén de zapatos o en un almacén donde arreglan bicicletas. Durante los primeros 3 meses, esos 3 meses recientemente se vencieron y fueron prorrogados por otros 3 meses. Y el punto quinto es que el ministro de Hacienda ofreció hasta 25.000 libras para cada una de las pymes que no pudieran pagar la totalidad de los salarios. Entonces, las tiendas o los negocios que por alguna razón no llegaran a vender lo suficiente para cubrir esos salarios, el gobierno les daba 25.000, casi que condonados, porque empezaban como una deuda, pero después se iban a condonar, de tal forma de que ellos no sacaran a sus empleados. Aquí había un miedo muy grande de que las personas, al perder su trabajo y sin saber cuándo terminar esta pandemia, las personas perdieran su actividad y su conocimiento de lo que venían haciendo y después fuera muchísimo más difícil volverlas a ingresar al trabajo. Sigue, por favor. Entonces, la pregunta que sigue es, ¿cómo hizo el ministro de Hacienda y qué fintechs utilizó para esto y por qué fintechs y no los bancos? Funding Circle es una de las fintechs que ha venido operando bastante bien. Funding Circle es una entidad que conecta personas naturales que tienen ahorros y que quieren invertir en los créditos que se le dan a las pymes o en el crédito de consumo que se le dan a todos esos trabajadores independientes. Y esos trabajadores independientes van a Funding Circle a solicitar sus créditos, primero porque es más rápido, segundo porque les piden menos documentación y tercero porque las tasas de interés son más baratas. Entonces, por un lado, tienes una entidad nueva que no tiene todos los costos y tiene toda, digamos, toda la burocracia que tienen los bancos tradicionales y le prestan un servicio magnífico a las personas porque primero le brindan una opción de inversión más rentable y segundo, le prestan un beneficio a las personas para que se endeuden de forma más ágil y más barata. Funding Circle hoy en día le tocó dejar de recibir recursos del público y solamente se enfocó en recibir recursos del ministerio. Continuemos. Entonces, ¿quiénes podían acceder y qué plata podían pedir? Pues las empresas podían pedir entre 50.000 y 250.000 libras y el gobierno les permitía no pagar ni intereses ni capital por los primeros 12 meses y el gobierno también cubría gratis los fees del desembolso. Aquí se generan algunas comisiones para desembolsar que no van diluidas dentro del crédito. ¿Y por qué 50.000 y 250.000? Porque, por ejemplo, una óptica en Inglaterra vende aproximadamente 300.000 libras al año, que para Colombia es un monto relativamente importante, pero aquí si se tiene una persona trabajando más otra persona que haga el estudio, pues se tienen algunos costos importantes. Sigue, por favor. Y en este segundo slide, pues en Funding Circle muestra cuáles son las condiciones para que los negocios pudieran aplicar y es obviamente que estén basados acá, que tengan unas ventas de 200.000 mínimo, que tengan un mínimo de experiencia de 3 años dentro de... sigamos, por favor. Entonces, dicho esto, pudiéramos concluir en la primera parte que la recesión a raíz del coronavirus pues ha sido muy importante, pero gracias a las políticas que ha tomado el ministro de Hacienda y en general el gobierno en dar liquidez por medio de política fiscal directamente a las personas que más lo necesitan y a los negocios que más lo necesitan, que en este caso son
pymes, trabajadores independientes y los empleados por medio de las fintechs, que fue un canal bastante ágil y rápido, pues la economía en cierta medida no se ha visto tan afectada como otras economías que hemos visto a nivel global. Yo recuerdo mucho, porque yo sigo mucho la actividad colombiana, ver a la alcaldesa de Bogotá un poco frustrada porque quisiera dar más ayudas, sacó unas políticas un poco similares en línea con lo que había hecho acá, y en cierta forma tocó dar mercados y no precisamente plata porque no muchas personas tienen cuentas y no se podía dar eso relativamente rápido. Entonces, para decirles, con eso concluimos esa parte y me gustaría contarles mi percepción de qué es una fintech. El tema, como les comentaba, es muy amplio y hay bastante bibliografía al respecto, pero desde mi perspectiva y después de trabajar aquí en Inglaterra con fintechs, puedo decirles que una fintech es una empresa de base tecnológica que busca proveer servicios financieros que la banca tradicional presta de forma ineficiente. Y esa ineficiencia puede verse de varias formas. Primero, agilidad. Segunda, precios. Y tercero, un cierto amor que le cogen las personas de usar las fintechs y no la banca tradicional. Y eso en resumidas cuentas es lo que llaman user experience. Si una plataforma tecnológica tiene un user experience bastante importante, la persona con 3 clics puede hacer una transacción, va a preferir utilizar la fintech, así la fintech sea muchísimo más pequeña que un banco. Y para explicarlo con más detalle, pues he definido 3 líneas del sector financiero que nos pueden ayudar y que son las más usadas por las personas. Primero, en la parte de crédito, pues acabamos de hablar de Funding Circle, pero como Funding Circle hay muchísimas otras entidades, muchísimas otras fintechs, y cada una se especializa en una línea de negocio. Por ejemplo, tenemos unas especializadas en hipotecas, que permiten que personas inviertan en hipotecas y que otras personas que quieren comprar una casa o que quieren comprar un lote para arrendarlo, pues puedan tener una hipoteca más ágil y más barata. Y así hay en factoring, hay en créditos de consumo, hay en créditos pymes, digamos, hay una industria completa sobre eso. Después tenemos la transaccionalidad. Y la transaccionalidad es algo que nosotros en Colombia no prestamos mucha atención, pero es lo que más nos da mal genio cuando no funcionan las cosas. El ejemplo que quise mostrar es Monzo, que es esta. Es una tarjeta bastante colorida y, ahora sí, cuando yo llegué aquí a Inglaterra, fui a alquilar un sitio donde vivir y me dijeron, bueno, necesitamos su cuenta bancaria. Y entonces fui a abrir una cuenta bancaria. Y no me la abrieron porque no tenía un contrato de arrendamiento o tenía un recibo de pago donde les demostraba yo que yo estaba viviendo aquí. Entonces fui otra vez y les dije a los que me están arrendando la casa que pues que no había podido abrir la cuenta. Me tocó ir a Monzo. Ir a Monzo significa que uno no va a ningún lado. Yo cogí mi celular, le tomé una foto a mi pasaporte, me tomé una foto a mí, puse mis datos en el app y en 5 minutos tenía la cuenta. Monzo le permite a uno no solamente tener una cuenta y de forma digital hacer pagos, sino que te entrega información relevante. Si uno tiene organizados todos los pagos, le dice exactamente cuánto le va a sobrar al mes y empezar a programar. Te permite tener diferentes bolsillos en los cuales se pueden ahorrar y por medio de terceros tú puedes tener también créditos y puedes tener algo de inversión. Pero lo que más me impactó a mí es, por ejemplo, que en la parte transaccional, uno a las 10 de la noche, un sábado, puede pagar e instantáneamente te notifican del pago que acabas de hacer. No tienes que esperar al lunes para que el banco te notifique las transacciones que se hicieron el sábado e incluso se pueden hacer transacciones de bajo valor.
Por ejemplo, si uno entra a un restaurante, bueno, ahora el restaurante ya aquí empezaron a abrir, pero si uno llegara a un restaurante con 3 amigos, los 3 amigos me pueden dar la parte de ellos y yo inmediatamente pago sin ningún costo. Todo esto es sin costos. Y por último, la parte de ahorros, que normalmente nosotros lo que vemos es un fondo de pensiones, que es una entidad gigantesca, independiente. Tenemos las fiduciarias que presentan unos fondos específicos y tenemos los bancos que presentan CDTs y otro tipo de inversión. Aquí entidades como Wealthify te consolidan absolutamente todas las diferentes opciones de ahorro, te presentas diferentes portafolios de inversión e incluso te dan información acerca de qué están haciendo los grandes traders, los grandes fondos de inversión y te permiten invertir también en oro y en otros commodities. Continuemos. Eh, la Universidad de Cambridge tiene un centro de estudio de la financiación alternativa y esa financiación alternativa es toda esa financiación que se da por fuera de los canales de la banca tradicional. Este centro de estudio ha identificado que Inglaterra es de lejos el centro de la financiación alternativa dentro de Europa y Europa como todo, para que tengamos un tamaño del tamaño de esta industria, equivale a 18 billones de libras, que eso sería más o menos el equivalente a una tercera parte de todos los créditos dados en el sector financiero en el 2019, tanto a multinacionales como a Ecopetrol, como a las personas que necesitan 1 millón o que necesitan una hipoteca. Sigamos, por favor. Adicionalmente, en esta gráfica yo la quise poner para identificar el tamaño y el crecimiento que ha tenido la industria y la relevancia que ha tenido esta industria. Un dato adicional que me parece importante mencionarlo es cuando sale el Reino Unido en el Brexit de la Unión Europea hace un estudio de la industria de finanzas alternativas, un poco volviendo a las tres pilares del sector financiero que mencioné, de los servicios que estaban intentando dar las fintechs en la parte de créditos. La Unión Europea se da cuenta que esta es la única forma de fomentar el crecimiento de las pymes. Las pymes tienen el 90% del empleo de la Unión Europea y son las que esperan que generen toda esa productividad que requiere la Unión Europea para su crecimiento en los próximos 10 años. Por lo cual acaban de lanzar una nueva directriz en la cual eliminan las barreras de los países y le permiten a las fintechs de base crediticia o que promuevan o que den créditos alternativos de esta manera para vender sus productos y hacer transacciones internacionales dentro de la Unión Europea sin tener que estar presentes en un país o en el otro. Por ejemplo, si Bancolombia se fuera a operar a Ecuador, tiene que ir y sacar una licencia. En este momento en Colombia están entrando 2 bancos o se están convirtiendo en 2 bancos, 2 entidades, que es JP Morgan y BTG Pactual. Esas 2 entidades tuvieron que ir a la Superintendencia Financiera, presentar unas licencias de bancos y empezar a operar. Esta financiación alternativa dentro de la Unión Europea con esa nueva directriz, lo que quiere decir es que una fintech como Funding Circle que esté en España y que quiera atraer inversionistas alemanes para que compren cartera española, ya no tiene que ir a establecerse en Alemania, simplemente tiene que presentar una comunicación a la Comisión Europea de que va a operar y puede empezar a atraer esos negocios. Continuemos, por favor. Y ahora me gustaría hablar un poco de los pilares que han desarrollado la industria de fintech en el Reino Unido. Y me gustaría empezar por la bancarización. La bancarización en Europa es bastante alta, es del 93%. Y si lo comparamos con Latinoamérica, vemos que es del 64%. En Colombia nosotros tenemos una bancarización bastante alta en estadísticas
porque en los periodos, en los periodos, digamos, de los últimos 3 presidentes, se ha venido con una gran dinámica de poner unos kioscos en los cuales las personas pueden ir a hacer transacciones o por medio de Baloto pueden hacerse algunas transacciones, pero la realidad es que ninguna persona, no, perdona, no es que ninguna persona, sino hay muchas personas en el campo que no tienen de verdad la forma de hacer transacciones. No han bajado, digamos, una app o no manejan los QR codes que ahora sí están empezando a liderar algunas fintechs en Colombia. Sigamos. Dentro de la política pública que desarrolló los 3 ministerios de Hacienda que han venido desarrollando la industria, tenemos 7 casos que me gustaría mencionar. Y lo primero fue que le pidieron a la Superintendencia Financiera de acá, que se llama la FCA, que generara la competencia y fomentara el buen comportamiento y desarrollo de las fintechs. Para ello lo que hicieron fue crear un sandbox. Un sandbox es crear un ámbito o un espacio para que las fintechs puedan ir donde la superfinanciera y le digan, esto es lo que quiero hacer, estos son los productos que quisiera vender, pero me toca presentarme a esta regulación y no tengo las capacidades para llegar allá, ni el capital, ni tengo una persona que sepa de, de tal regulación. Entonces, la FCA lo que hace es que le brinda las capacidades para que esa fintech pruebe en el mercado sus productos, definen qué tanto necesitan que los usuarios las utilicen y ahí definen si les dan una regulación, si disminuyen la regulación o si las permiten operar vigilándolas cada 6 meses. Además de eso, se creó un nuevo regulador para el sistema de pagos. El sistema de pagos, por ejemplo, que tenemos en Colombia es bastante antiguo y no permite hacer muchas transacciones. Y en este momento hay 2 directrices que se llama PSD 1 y 2, en la cual gracias a esas 2 pudieron existir empresas como Monzo. Además de eso, la regulación les obligó a los bancos tradicionales a compartir toda la información que tenían del comportamiento de pago de las pymes a las fintechs, de tal forma que Funding Circle no tuviera que crear desde ceros una base de scoring para el riesgo de las fintechs, sino que tuvieran una base de riesgo con la cual pudieran prestar y ser más ágiles. Y además de eso, crearon unas aceleradoras que en el caso colombiano pues es como Rockstar. Rockstar es la aceleradora más importante que yo creo que existe en la región. El gobierno creó específicamente aceleradoras para fintechs y habló con diferentes bancos para que crearan esas aceleradoras. En la siguiente, por favor. Además, el Banco de Inglaterra lanzó una aceleradora fintech solamente para todas esas fintechs que pudieran ayudar al Banco Central a hacer mejor su trabajo. Esto es como si el Banco de la República creara una aceleradora para que todas las fintechs vinieran o cualquier entidad viniera a ayudarle a robustecer su tecnología y hacer un mejor trabajo. Además, incluyeron la inteligencia artificial y crearon varias alianzas con varios países para que las fintechs pudieran tener una expansión muchísimo más rápida. Por último, que es lo que me parece que es muy importante y que ya se está dando en Latinoamérica, se abrió el Open Banking. Y Open Banking, si sigues en la siguiente slide, Open Banking es el futuro del sector financiero. El sector financiero estaba basado en una entidad con muchos activos, con casi una bóveda dentro de ella, donde se guardaba una información que nadie debía conocer, porque se llamaba el secreto bancario. Por lo cual, bancos como el Santander, donde yo trabajé, yo me acuerdo que nosotros teníamos 3 data centers, uno en Alemania, otro en España y otro en Asia. Y eso era la joya de la corona cuando vendíamos cash management a Johnson & Johnson
porque eso generaba estabilidad en todas las transacciones del sistema para pagar la nómina en 50 países. Ahora la verdad es que esos activos ya no se necesitan. Open Banking permita que los bancos abran su tecnología para que otras fintechs o otras entidades financieras puedan conectarse y puedan hacer transacciones de forma más ágil, intercambiando la información de los usuarios, porque el usuario es el dueño de la información. Entonces, yo soy dueño de toda mi información bancaria y de toda mi información absoluta. Y si a mí me llega, por ejemplo, una oferta de compra de cartera y yo lo quiero hacer, pues simplemente con 2 o 3 clics en mi celular, debería poder hacerlo si las condiciones son mayores. Que eso es romper un paradigma porque en Colombia, por ejemplo, si una persona tiene, tiene 3 compras de cartera en un año, se ve muy mal. Se ve como si esa persona estuviera súper endeudada y requiriera refinanciar. Y la verdad es que puede ser una forma de ir bajando el costo de la deuda y en este caso esa fidelidad que se tenía con una única entidad se rompe completamente. Eso es Curve. Curve, que es la tarjeta negra que yo pongo ahí, es una fintech que te permite tener muchísimas cuentas adscritas a ellas y con una sola tarjeta pagar en cualquier sitio y luego definir con cuál quieres comprar. Entonces, eso es como si uno tuviera una cuenta en el banco BBVA, otra cuenta en el Banco de Bogotá, otra cuenta en el Banco Colombia, pero con Curve yo lo que hago es que le tomo una foto a mis tarjetas, voy y me compro una Coca-Cola y 2 días después digo, yo pagué con Bancolombia, pero la verdad es que yo tenía plata en Banco de Bogotá. Entonces, simplemente moviendo la tarjeta, hago que esa transacción se me cargue al banco que yo quisiera y no al banco con el que pagué. Y eso es una revolución gigantesca. Railsbank, que es la imagen amarilla que estoy mostrando, es mucho más revolucionario aún, porque es un banco creado para ser la infraestructura de los demás bancos. ¿Esto qué quiere decir? Que Curve, lo único que debió haber creado fue el interfaz con el cliente y una parte, digamos, de tecnología que le permite a Curve medir y hacer ágiles las transacciones que se hacen por medio de su plataforma. Pero en ningún momento requirió el Core Banking System que requiere un banco y esos sistemas tan grandes y tan costosos que antes tenían que tener los bancos por regulación. Railsbank es un banco que no tiene usuarios, es un banco que no hace un scoring de crédito como tal, sino que genera toda esa infraestructura para que todas las demás fintechs se conecten a él y puedan ser más eficientes. Sigamos, por favor. Y Philip Hammond, que es el ministro de Hacienda anterior al que está en este momento, en la Conferencia Internacional de FinTech del 2018, dio 2 datos que a mí me parecen muy relevantes. Primero, el Reino Unido invirtió 395 millones de fondos en fintechs por medio de un banco que se llama el British Business Bank. Y esos fueron fondos más o menos de la misma forma en la que el SENA provee fondos de emprendimiento a los emprendedores, que es un número muy, muy alto y gracias a él, más las políticas que acabamos de ver, pues fue que se dio el desarrollo de las fintechs. Y lo último es que las fintechs aportan 7 billones de libras a la economía británica, que es un número bastante importante. Y obviamente, pues él menciona lo importante que es para ello, pero en el próximo slide quiero finalizar esta parte de la presentación con lo más relevante que me parece a mí es la consecución de la política que se tiene en un gobierno y se sigue por el siguiente. En nuestro país hemos visto que a veces se comienza una iniciativa muy buena, se hacen todos los esfuerzos para generar una política pública adecuada, se hace una implementación exitosa y lastimosamente cuando viene un siguiente gobierno
pues algunas se continúan, pero otras no. Esa me parece a mí que es otro de los pilares del éxito que ha tenido el desarrollo de esta industria en el Reino Unido, y es que durante 3 ministros de Hacienda, estos desarrollos no solamente se han continuado, sino que se han fortalecido. Rishi Sunak, que es el ministro de Hacienda que ustedes ven en la parte de la izquierda, es la persona que ha canalizado todos estos recursos por medio de las fintechs para salvar a la economía del Reino Unido. Y dado que la experiencia fue muy buena y fue muy ágil, le ha pedido a una persona que es muy conocedor de las fintechs, que es el dueño de WorldPay, que en nuestro caso colombiano sería como el dueño de PayU, que lleve a un estudio de cómo está la industria de fintech hoy y qué necesita para su desarrollo en los próximos años. Continuemos. Entonces, al final llegamos, después de toda esta introducción bastante larga, a la gran pregunta de, bueno, ¿y es una fintech? ¿Es una fintech un proyecto? ¿Es este tema algo interesante para los estudiantes de esta especialización? Y mi respuesta sería que sí. Si continuamos en el próximo slide, les quiero mostrar algo que hicimos recientemente para uno de mis clientes. Y fue un estudio que tiene muchas partes o que fueron usadas gran parte de lo que yo aprendí, tanto siendo profesor de esta especialización como yendo un poco a mis colegas a hablar y estructurar la especialización. Nosotros desarrollamos al principio una introducción, y en esa introducción de ese documento fue un estudio de mercado de todo el mapeo de la industria fintech en Europa y en el Reino Unido, y a partir de ese estudio identificamos ese nicho que mi cliente quería estudiar y desarrollar, y es el nicho de los peer-to-peer lending platforms, que son, por ejemplo, un Funding Circle, donde una plataforma de crowdfunding como sería A2Censo en Colombia, le permite a una persona independiente invertir en deuda en otra industria. Después identificamos una estructura tecnológica y organizacional que requería o que necesitaría esa fintech, y a partir de ahí realizamos unas cotizaciones a proveedores de tecnología. Después desarrollamos un proceso legal y regulatorio en la cual la entidad tenía que identificar si era eficiente tomar Railsbank, conectarse a Railsbank, utilizar los permisos regulatorios que tiene Railsbank, porque eso es algo que ahora me acuerdo que no mencioné. Lo bueno de Railsbank es que ellos tienen la licencia para operar de bancos, y las fintechs no necesitan la licencia siempre y cuando se conecten con ellos. Simplemente pasan un check muy sencillo de la superfinanciera de acá. Pero también estudiamos hasta qué punto es eficiente eso, porque se pagan unos fees, y en qué momento la fintech con un número específico de clientes y de ingresos, pues puede pasar ya a presentarse y a requerir su propia licencia para operar. Dentro de este marco regulatorio existe una regulación específica para estas plataformas, que es muchísimo más laxa que, por ejemplo, un fondo de inversión. Aquí los fondos de inversión tienen una regulación un poco más amplia, pero es de pronto mucho más estructurado que lo que tienen las empresas como Monzo. Después de eso, definimos unos costos asociados a la estructura organizacional en el Reino Unido, y eso nos ayudó a identificar cuántos clientes se necesitaban año a año, mes a mes, cuántos eran los costos de operar con esos clientes, cuántos era el número de transacciones, cuál era el ticket medio por persona o por inversionista que se tenía, y cómo ese ticket medio iba incrementándose con respecto al crecimiento de la adquisición de los clientes. Para hacer la adquisición de los clientes, ¿cuál era ese costo de marketing? ¿Cuáles eran los canales por medio de los cuales iba a hacer el marketing? Además de eso, ¿cuál era el equipo de personas que van a soportar esta actividad?
tanto en los primeros años como en los años posteriores en los cuales se requiere ya pasar de tener el desarrollo tecnológico de un tercero a tenerlo in-house y empezar a construir ese equipo. Y por último, pues todos los costos asociados a, a salir de una infraestructura dada por Railsbank o Solaris, que sería, digamos, el Railsbank de Alemania, ya para empezar a ser una entidad un poco más independiente y tener su propia infraestructura independiente. Finalizando con un business plan, que es un poco lo que ustedes, no sé en qué estado de la especialización vayan ya, pero pues son los casos, los famosos casos de la especialización que se hacen. Y por último, obviamente, pues una bibliografía muy robusta que pueda soportar cada uno de los datos que se necesitan para estos proyectos. Continuamos. Y me gustaría mostrar en este slide, así como Funding Circles eh, atiende el crédito, también existen los crowdfunding o las peer-to-peers que permiten invertir en acciones de otra compañía. Monzo es un caso muy famoso porque pues, es uno de los bancos o de los neobancos más exitosos del Reino Unido. Y por medio de Crowdcube, Monzo pudo levantar en 4 rondas más de 20 millones de libras. Esto hablando un poco en política pública es muy importante porque las personas aquí al tener tantos impuestos les han permitido que al invertir un pound en una startup les devuelven 40 centavos de los impuestos, por lo cual por cada pound que yo invierto en realidad me estoy gastando solamente 60. Y eso le ha permitido a muchas empresas y al emprendimiento florecer durante todos estos años. Y ya por último, pues para concluir, si cambias el slide, eh, pues me gustaría dejarles varios puntos antes de comenzar a preguntas y a comentar un poco más del tema. La industria financiera requiere un desarrollo acelerado para cumplir con las necesidades de los usuarios. Y lo que se ha visto en Inglaterra es precisamente eso. Los usuarios son los que han pedido esos desarrollos. Tan pronto ven que es súper fácil hacer pagos, que es súper fácil llevar la plata, que no está nada mal disminuir su tasa de los créditos cambiando 2 o 3 veces de proveedor del servicio. Se han bajado una cantidad de paradigmas que el sector financiero que yo tanto quiero, pues requiere de verdad de una transformación significativa y las fintechs están aquí para hacer eso. Hoy más que nunca, el mundo ha cambiado rápidamente adoptando la tecnología durante esta pandemia, la cual no solamente pues aceleró nuestra adopción. Mi papá, por ejemplo, está usando Spotify, eh, sino que además nos lo está grabando pidiendo que el user experience nos permita definir con cuál proveedor de servicios financieros trabajamos más. Colombia, desde mi punto de vista, después de ver los grandes desarrollos que se han presentado en FinTech, por ejemplo, hoy la Asociación de FinTech tiene más de 200 entidades adscritas. Hay mucho interés por ellas. Incluso los grandes bancos están invirtiendo en fintechs. Colombia presenta una gran oportunidad que se va a ver en los próximos 10 años. Y la superintendencia financiera en este momento viene un poco rezagada de todos esos desarrollos que debería estar haciendo, por lo cual pues es inevitable que tenga que hacer estos desarrollos. Y personalmente considero que las fintechs son un proyecto muy importante a desarrollar y que toda esa teoría que ustedes aprenden en esta especialización, pues les va a permitir hacer frente ya sea a lanzarse a montar una fintech, a ser emprendedores, o a trabajar en una fintech, que yo he visto, por ejemplo, que muchas de ellas están en este momento contratando, o simplemente hacer parte de entidades que les prestan servicios a las fintechs como las consultoras.
de las cuales pues también pueden llevar proyectos dentro de ellas. Ya con esto concluyo mi presentación. Víctor, muchas gracias, muy clara, muy concreta, pues obviamente tu presentación. Eh, Quisiera, por favor, si ustedes tienen inquietudes, por favor, se las pudiéramos, les agradecería que levantaran la mano por aquí, ¿sí? Y por favor, pues prenden activan su micrófono para preguntarle a Víctor. Freddy Jesús, por favor. Sí, buenas tardes. Ahí, ¿aló? Sí, Freddy, te escuchamos, te escuchamos. Ah, bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, profesor. Eh, yo tenía la siguiente pregunta. Hace poco, creo que en junio, más o menos, eh, se, digamos, se aprobó un proyecto de ley, digamos que popularmente se tituló Borrón y Cuenta Nueva. Digamos que básicamente lo que buscaba era, digamos, digamos, un barrido de las personas que estaban en las centrales de riesgo, digamos, por una única vez. Y dentro del proyecto de ley, digamos, también estaba librado de que la duración en las centrales de riesgo iba a bajar de 4 a 2 años, me parece. Y bueno, parece que también se va a presentar un proyecto, digamos, de una posible, digamos, regulación a, digamos, a las tasas de interés, digamos, de los créditos de consumo. Mi pregunta es, digamos, ese tipo de regulaciones o ese tipo de, digamos, de leyes o proyectos pueden frenar digamos, el desarrollo del mercado de las fintech actualmente. Yo creo que son dos cosas independientes. Yo he seguido muy de cerca esos movimientos y esas solicitudes que ha hecho el mercado en voz de algunos políticos en los cuales piden menos costos por medio de bajar la tasa de interés y lo del borrón y cuenta nueva. Yo creo que son dos cosas absolutamente independientes. Las fintechs se requieren una regulación independiente para operar. Por ejemplo, A2Censo requiere de un capital importante, que no todos lo tienen, y muchas de las fintechs de acá no han nacido con un capital importante, porque son normalmente dos o tres personas que comienzan con muy poco y con una plataforma a interactuar con sus clientes a ver si pueden adquirir más clientes. Entonces, si uno quisiera presentar una regulación específica para las fintechs y para el desarrollo de las fintechs, lo que debería hacer es disminuir los requerimientos específicos para los bancos, para el crowdfunding y permitir, por ejemplo, el desarrollo de los pagos en Colombia. Colombia no puede depender únicamente del ACH, sino que tiene que haber un sistema transaccional 24/7 que le permita a las personas tener una transaccionalidad muchísimo más grande. Yo creo que las tasas de interés o el costo de los bancos o de la financiación no se baja simplemente por una norma, sino que tiene que haber competencia para poderla bajar. No quiero decir que esté mal, si, pues las tasas de interés que hay en Colombia en algunos son muy altas, pero en algunos son bajitos. Por ejemplo, aquí una persona que quiera tener un crédito consumo también le ofrecen el 17 y el 18, aun cuando las tasas de interés aquí son muy bajas y una hipoteca se puede conseguir al 5%. Pero es la competencia la que fomenta en la reducción de esas tasas y de esos costos. El hecho de que muchas empresas ya no cobren comisiones de desembolso es porque hay gran competencia de eso. Si a ti te ofrecen, por ejemplo, 3 o 4 entidades una tasa menor en la recompra de una cartera que tú tienes, o que te digan tú tienes un hipotecario más 3 tarjetas de crédito y tus ingresos son buenos, yo te lo consolido todo y te doy un solo producto sin comisiones. Eso sería muchísimo mejor
que, por ejemplo, lo que le hacen hoy los bancos a las personas que requieren una recompra de cartera, que es, en lugar de recomprarte la cartera, te dan además 3 o 4 tarjetas de crédito para recomprarte la cartera para venderle en realidad 2 productos. Eso no está bien. Entonces, me parece que existe este es el momento para la reforma. Este es el momento para pedirle a la superfinanciera que reforme muchas cosas del sector financiero que se necesita. Pero yo creo que estos 2 puntos que se han hablado mucho, incluso el tema de sacar un banco del Estado para dar créditos a las personas que han sido afectadas por la pandemia, pues eso no resuelve el sector financiero. Además, porque el gobierno ya hoy tiene varios bancos que pueden hacer eso. El Banco Agrario es un banco muy grande y el gobierno ha tenido muchísimos bancos que se han quebrado por malos manejos, como el Banco Agrario, como el Bancafé. Entonces, si la pregunta es si estoy de acuerdo o no con las políticas que se están tomando, me parece que benefician. Si la pregunta es si estas políticas específicamente fomentan las fintechs, la respuesta es no, en absoluto. No tienen nada que ver con las fintechs. Muchas gracias. Víctor, muchas gracias. Kendall, porfa. Buenas tardes, Víctor, gracias por la Buenas tardes. presentación. Yo tengo 2 preguntas. Una, entonces, la fintech de cierta manera hacen un poco más público o desmonopolizan mucho el sistema financiero, o pues especialmente acá en Colombia. ¿Cuál sería entonces entrarían estas a entrar a un mercado, mejor dicho, entonces las fintech empiezan a competir directamente con los bancos, les quitan mercado y es un cambio de la forma de pensar en cuanto al sistema financiero. O sea, cambia el modo de pensar en el sistema financiero. Lo que me hace pensar a mí que para Colombia, entonces esta es una oportunidad perfecta para que a través de la bancarización y la educación financiera, sea esta una oportunidad también para que la población informal empiece a acceder a nanocréditos, usar estas tecnologías para desarrollar todo lo que es, o entrar a un proceso de formalización más Sí, amable y no de golpe. sí, absolutamente. Aquí, digamos, la gran diferencia que se ve de la bancarización es que aquí las personas están obligadas a reportar todos sus ingresos y no es malo. En Colombia tenemos una cultura de no mostrar todo lo que yo me gano porque de pronto me cobran ingresos, me cobran impuestos y me quitan. Y eso es entendible porque muchas personas en realidad no reciben un beneficio de esos impuestos. Las carreteras, digamos, siguen destrozadas, la inseguridad del barrio pues sigue regular y muchas otras cosas por las cuales las personas se quejan, que es entendible de que se quejen. Si ellos comienzan a ver un beneficio de por qué deberían hacerlo, pues entonces estarían más incentivadas a tener todas sus cosas en los bancos y a reportar sus ingresos. Entonces esta sí es una oportunidad. Yo estoy absolutamente seguro que las personas que son independientes, que en este momento de pronto no tienen cuentas bancarias, tan pronto vean una fintech que de forma muy sencilla puedan abrir una cuenta, que de forma muy sencilla puedan tener 3 o 4 formas de ahorrar, que les den unos créditos adecuados a su negocio y que puedan tener unos costos de financiación bastante competitivos, se van a sentir muy bien y van a tender a usarlas. Y esa transformación del no quiero tener nada, no quiero no quiero mostrar nada de lo que tengo, hacia quiero trabajar con esa fintech porque esa fintech sí me entiende, va a ser muy rápido, más hoy que la adopción de tecnología pues es muy alta. Sí, en Colombia hay una gran oportunidad y hay una gran oportunidad para hacer una bancarización apropiada. Y llevar esto a la zona rural, porque digamos, en Colombia la dificultad, ahí está, es el tema de la conectividad, que tanto funcionan también estas plataformas sin los datos o esa estructura digital, por así decirlo. Pues mire, hay varios casos interesantes. Por ejemplo, en la India
Y son cosas que no son, o sea, aquí no estamos hablando de cosas que no existan en Colombia. Rappi tiene, la billetera de Rappi, por ejemplo, utiliza un código que se escanea. Eso es la forma más fácil de hacer un pago a nivel mundial y más barata. Entonces, en la India, las personas que venden frutas y verduras en un mercado, lo que hacen es que imprimen una hoja de papel y tienen una flecha. Y las personas que van a comprar escanean, hacen la transferencia y les aparece un mensaje de texto de los antiguos que nosotros conocemos, que les llegan a las flechas donde dice, a su cuenta ha llegado tanta plata. Y de esa forma se puede hacer bancarización en la región sin necesitar tanto ancho de banda, sin necesitar un smartphone y sin necesitar tanta infraestructura. Y Colombia tiene una infraestructura de Internet suficiente para tener esas soluciones. Y no se necesitan, lo que les digo, no se necesita tener un Monzo en Colombia para generar un desarrollo digital en el sector financiero. Ok, y ya la última para, para que otros pregunten. Eh, ¿Las fintech pueden tener sus propias cuentas de ahorro? Es que con lo que estuve viendo, al parecer sí se necesitan otros bancos para hacer como que el intermediario. O sea, yo tengo mi cuenta de Rappi, yo subo, tengo mi Bancolombia, por PC subo a Rappi o subo, transfiero y hago las transferencias a través de la fintech, pero no veo eso de que la fintech tenga su propia cuenta como tal. Eso depende de la regulación. Entonces, hay una regulación que es, si uno quiere tener cuentas de ahorro, si uno quiere mantener los ahorros de las personas, necesita estar regulado como una entidad financiera. Ahora, lo que puedo hacer, que existe otra regulación, es los monederos digitales. Con los monederos digitales, yo lo que hago es que yo me voy a abrir una fintech que se llame El Rosario y abro una cuenta en Bancolombia. Y le digo a Bancolombia, toda la plata que me entre esa cuenta son de mis clientes de la fintech. Y ahí yo puedo mantener esos recursos de mis clientes por muy poco corto, por un tiempo muy corto. Pero la otra adicional es que si en Colombia se constituyera un banco que vendiera su servicio como el software as a service, pues simplemente yo como fintech me puedo conectar a ese banco y puedo tener cuantas cuentas quiera porque estoy utilizando la licencia de ese banco. Entonces, dependiendo de la regulación, se pueden hacer unas cosas u otras, pero hoy el mercado está yendo hacia un entorno en el cual cada vez las personas pueden tener más opciones en las cuentas de ahorros o en cuentas digitales. Ok, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta adicional? Víctor, solamente me queda una Buenas dudita. tardes, buenas noches. Sí, Yo tengo a una ver, pregunta, qué siga, pena. Jenny. Primero, muchas gracias, estuvo muy interesante y a mí me gustaría saber, porque entiendo que las personas que quisieran incursionar en esto, para el usuario es gratis. Y si, o sea, quiero saber en qué parte para la persona que decide esto como proyecto, pues hay una inversión. Esa sería la primera pregunta. ¿Cómo funciona la rentabilidad de la persona que invierte en esto si finalmente para el usuario en teoría es gratis y es más barato que la banca? Y la segunda sería si sabemos un estimado de rentabilidad. Muchas gracias. Estás hablando del caso de Funding Circle. En general de las fintechs, bueno, sí, pero sí, en ese caso tú dijiste que era gratis para el usuario, pero en general, ¿cómo funciona el tema de la rentabilidad para las personas que quieran invertir en eso? Bueno, entonces hay dos cosas independientes. Una es Monzo, que sería la billetera digital o digamos la cuenta de ahorros. Lo que hacen estas entidades es que pierden plata para adquirir usuarios, le dan todo gratis al usuario, mientras llegan a un volumen de 1 millón de clientes y a partir de 1 millón ya empiezan a generar rentabilidad. Y empiezan a generar rentabilidad de varias formas.
transacciones, no me cobran nada. Pero me ofrecen también una cuenta Plus en la cual yo puedo pagar un poco más y me dan otros servicios adicionales. Puede ser mayor información, puede ser acceso a algunos créditos específicos, pueden ser tasas de créditos más baratas y así sucesivamente, más tarjetas y diferentes productos, digamos, que me interesen a mí. Eso es en la parte transaccional. Ahora, en la parte de inversión, que nosotros vimos dos formas, digamos, de invertir. Una que son las enfocadas en los créditos, que tienen personas que invierten al comprar esos créditos. En esa industria sí no hay nada gratis. Las personas que, digamos, es gratis entrar a la plataforma, es gratis solicitar un crédito, pero el crédito tiene un costo. Para las personas que son inversionistas es gratis entrar a la plataforma y es gratis invertir, no le cobran un peso. Y normalmente las tasas de rentabilidad ahí van entre el 5 y el 7% aquí, en el Reino Unido. Porque ellos lo que hacen es que de ese 7% le prestan a la persona que se endeuda y a la persona que se endeuda le cobran una comisión del 3%. O sea que la persona que se endeuda lo que está diciendo es, yo voy a tomar un crédito al 10%. Y de esa forma la fintech genera una utilidad. Entonces, ese tipo de fintechs es más rentable y ahora un 3%, aunque suene poco, es un margen bastante importante aquí en Europa porque los grandes bancos generan el 3% de ingresos sobre la totalidad de todos los créditos que hacen. Entonces, eso es una cosa que se llama el margen neto de intereses. Y un margen neto entre el 2 y el 3% es considerado un margen neto grande acá. Por otro lado, cuando estábamos viendo de las plataformas de inversión, para todas las personas que inviertan es gratis y esas personas invierten en diferentes tipos de productos. Y esos diferentes tipos de productos tienen una rentabilidad asociada ya sea a un término fijo, como los de los créditos, o si se invierten en acciones, pues es una estimación. O si invierten, por ejemplo, en commodities como el oro, también es una estimación a futuro de cuánto puede subir esos activos. Vale, muchas gracias. A ti, Jenny. Vale, Víctor, muchas gracias. No, la inquietud que yo tenía es, un poco que tú lo comentaste, pero sí quisiera como precisar es si el marco regulatorio, un poco por la experiencia colombiana, un poco nefasta con todo el tema de las captadoras que se presentó en un periodo pues en Colombia, eh, si el marco hoy, pues efectivamente con este marco, efectivamente se podría eventualmente ser propicio para la creación de fintech en Colombia, o necesariamente hay que modificar algunas cosas, tanto pues un poco en el tema regulatorio de la superintendencia, como otro tipo de manejo normalmente sobre este tipo de empresas. Digo es por esto porque alguna vez conocí una empresa, no sé si la conoces, Coinc, que básicamente pues, era como una alcancía para, pues obviamente niños, ¿sí? Que efectivamente podían eventualmente coger sus excedentes de las onces, pues, y depositarlos, y era una forma de incentivar precisamente el ahorro. Pero cuando ellos fueron a hacer todo el proceso, pues duraron muchísimo tiempo en poder obtener todos los permisos porque pues encontraron que habían muchos vacíos, obviamente, en ese marco regulatorio y que habían unas exigencias que incluso trataban de verlos a ellos como si fuera similar a una banca comercial y que efectivamente, pues obviamente decían, venga, yo no soy una banca, o sea, eso implicaba seguramente modificar todo ese marco regulatorio. Entonces, ¿cómo ves ese tema para efectos de poder, efectivamente, de que esto tenga, obviamente, un auge en Colombia como lo puede tener, obviamente, en Inglaterra? Pues los puntos fueron muy claros en la presentación. Mi perspectiva de la superfinanciera es que la superfinanciera está muy, muy, muy atrasada. Y, por ejemplo, los pagos, el sistema de pagos en Colombia es muy arcaico. Eh, por ejemplo, nuestro dólar se acaba a la 1 de la tarde.
comienza a las 9 y se acaba a la 1 de la tarde. El ACH se acaba a las 4 de la tarde y no mucha gente tiene acceso a la transacción de las 4, sino que la mayoría de las transacciones se hacen hasta las 2, 3 de la tarde. Entonces, solamente con un nuevo marco regulatorio para el desarrollo de los pagos en Colombia, ya con eso se generaría un gran flujo de transacciones, reduciendo el costo por transacción y permitiendo que las fintech puedan dar productos más eficientes. Eso es una gran oportunidad ahí nomás. Segundo, existe un gran problema en la supervisión de la superfinanciera, porque entidades, por ejemplo, todos los casos estos que hemos visto que terminan en una pirámide, son entidades que no son vigiladas por la superfinanciera, pero como están en el sector financiero, las supersociedades tampoco las mira mucho. Entonces, el tema del sandbox es ideal porque una persona que quiera crear una fintech como la que tú acabas de mencionar, puede ir a la superfinanciera y puede decirle, yo tengo una idea genial, yo creo que de esta forma podemos incentivar que los niños ahorren y no se gasten toda la plata del recreo, sino que generen una cultura del ahorro desde muy pequeñitos. La superintendencia, en lugar de decirles, o me trae tanto capital y me contrata a tantas personas con conocimiento de tales y tales políticas, no venga. En lugar de decirles eso, debería decirles, oiga, me parece muy interesante, ¿por qué no empiezo a operar bajo nuestra vigilancia? Y vamos a hacer un poco laxos con la regulación para ver cómo se comportan, siempre y cuando se comporten bajo nuestra vigilancia. Y de esa forma, entidades como esas podrían empezar a testear si de verdad son una idea tan buena que el mercado lo pueda comprar, porque la realidad es que si el mercado no está dispuesto a comprar el producto, pues una empresa no existe. Entonces pueden haber grandes ideas que de pronto el mercado no lo adopte. Pero si no se le permite a las grandes ideas testear y probar y permitir que el mercado lo adopte, pues nunca va a haber desarrollo. Entonces, sí estoy seguro que se necesita un cambio regulatorio muy, muy grande. Reducir la infraestructura que se requiere para montar un banco, la infraestructura que se necesita para hacer pagos, la infraestructura que se necesita para hacer transacciones internacionales. Por ejemplo, una transacción internacional cuesta 100 pesos o le cobran a la gente una ACH de $60 por una transacción. Entonces, las transacciones tienen que ser muy grandes. Nadie puede mandarle 10.000 pesos a otra persona que esté por fuera del país porque no, pues no es posible. Y lastimosamente, digamos, pues nuestro país es de bajas transacciones. Como lo mencionaba uno de los estudiantes, si queremos desarrollar la industria de pagos en el sector agro, pues no esperemos que las personas tengan que hacer una transacción de 1 millón de pesos para que le salga rentable al banco. Tenemos que presentar una solución que le permita a ellos hacer un pago de 5.000, de 2.000, de 3.000 pesos y que la suma de todos esos pagos que se hacen en la plaza de mercado, pues sí genere un volumen suficiente como para que una entidad con una infraestructura pequeña y con un número pequeño de empleados, pues genere una rentabilidad y se pueda dar un buen servicio. Víctor, muchas gracias. Creo que si no hay ninguna pregunta, pues cerraríamos nuestra sesión del día de hoy. No sin antes, pues Disculpa, obviamente Jesús. agradecerte. Yo Sí, sí, Kendall, ¿tenías una pregunta? sí, se me acaba de ocurrir algo justamente con lo Dale. que acaba de mencionar Víctor de las plazas de mercado. El hecho, ¿esto no también incentivaría un poco la informalidad? El hecho de hacer las transacciones a través de las plataformas sin necesidad de otro tipo de soporte para su comercio. Ahí toca definir qué es informalidad. Ok. Porque no tiene nada de malo ir a comprarse unos mangos a la plaza. Y no tiene nada de malo ir a vender los mangos a la plaza. La informalidad se crea cuando uno no reporta que está haciendo esas transacciones o que sus ingresos pues no reporta los impuestos que deberían ser asociados a esa actividad. Entonces, si yo no le comunico al gobierno que debería pagar unos impuestos y no les estoy pagando, ahí me vuelvo informal. Ok, Pero sí, entonces son dos charlas diferentes. Una es
el poder hacer transacciones, y el otro es que es brindarle las herramientas y el beneficio a los colombianos para que eficientemente y efectivamente puedan querer comentarle toda esa información a la DIAN y decir, yo no quiero ser informal, yo quiero pagar mis impuestos. Ok, porque digamos ahí sale el tema del DANE. El DANE tiene en la encuesta de micronegocios, son comercios que tienen al máximo hasta 9, 10 individuos contratados y pues digamos, entre eso lo que pueden estar haciendo en las plazas de mercado, que tienen su propia bodega o su espacio en la bodega y hacen esas transacciones a través de ahí, digamos que pues no cumplen con el pago de seguridad social, no ARL, no tienen RUT o no tienen el registro mercantil. Entonces, digamos que en la definición que ellos entran por ahí, a pesar de que puedan seguir haciendo sus transacciones vía, no sé, plataformas digitales, no tienen ya no tendrían la necesidad de tener estos instrumentos porque también ya podrían acceder a otros tipos de créditos. Sí, pues digamos, de nuevo, el tema de informalidad es la opción de cada quien. Si yo tengo un puesto donde ya tengo a 10 personas trabajando, pues yo soy informal porque quiero. Ahora aquí es feo comparar también, porque casi que yo lo único que he dicho es que todo está mal en Colombia, pero que no es cierto. Hay muchas cosas muy buenas de Colombia que funcionan muy bien y que son ejemplo en muchos otros países. Pero un poco aquí lo fácil de ser independiente y reportar sus ingresos es porque uno se mete a una página de internet y de verdad que en 3, 4 pasos se está reportando lo que se gana. No necesita contratar un contador, por ejemplo. Okay. No, los impuestos aquí son muy altos, son muchísimo más altos que en Colombia. Una persona paga 40% de sus ingresos en impuestos. Pero digamos que los paga con gusto si recibe un buen servicio también. Ese es un tema que solo la DIAN lo puede manejar y que es un tema que digamos que ha sido algo muy de muchas horas de estudio en Colombia, y que de pronto las fintechs pueden iniciar ese camino hacia la formalidad de las personas. Ok, entendido. Bueno, Yo Víctor, tengo muchas una última gracias. pregunta, perdón. Y Ah, Yo sí, quisiera dale, saber dale, qué Jenny. tan funcional son las fintechs para tema internacional entre diferentes países, porque en lo que entendí en tus ejemplos es muy local, pero yo quisiera saber si es funcional hacer transacciones a nivel internacional. Gracias. sí, te voy a mostrar una que yo uso, que se llama, es esta, Asimo. Esa. Yo lo que hago cuando le envío plata, digamos, a mis familiares o a la cuenta de nosotros en Colombia, es que yo me meto a la página y les picho este botón de acá y ahí le digo enviarle a alguien o a una cuenta que ya ingresó. Entonces le digo, le voy a mandar plata a mi esposa. Y me dice, ¿cuánto le va a mandar? Entonces yo le pongo que le quiero mandar 100 pounds. Entonces yo espicho ahí, no sé si vean, les picho 100 pounds, le digo done, y si les picho ahí, la transacción se va y le llega a mi esposa en la cuenta, ya está. Te cobran, o sea, y los impuestos son más baratos porque por lo menos, digamos, ahorita que está tan de moda estudiar online internacional, pues acá en Colombia lo solemos hacer a través de bancos, pero con esa aplicación sería funcional pagarle a una entidad bancaria y no pagar, digamos, que lo que pagamos aquí en Colombia por ese concepto. Mira, si yo hago esa misma transacción de Inglaterra a España, me cuesta 0. No me cuesta. ¿Por qué? Porque Inglaterra tiene un convenio con Europa y el ACH, digamos, de Europa que se llama SEPA, se habla con el ACH de acá, que se llama Faster Payments, y los dos, el costo de esa transacción son
11 centavos de libras. No más. No se necesita nada más. El SWIFT, que es, digamos, el canal de comunicación internacional entre dos bancos, que es un mensaje de texto, a nosotros en Colombia nos lo cobran a 60 pounds, a $60 o a $50. Entonces, en el diferencial cambiario te van a quitar 100 pesos. Y además de eso, te van a quitar 50 del SWIFT de envío. La verdad es que SWIFT cobra 5 y a ti te están cobrando 45 el banco, y eso genera una utilidad para el banco. Entonces las fintechs lo que hacen es, pues yo, si a mí SWIFT me cobra 5, pues yo no le voy a cobrar 50, yo le voy a cobrar 7. Y ya no le voy a cobrar 100 pesos, sino que le voy a cobrar 10 pesos. Y de esa manera a mí me sale la transacción, esa que les acabo de mostrar, al 1% de la transacción, mientras que en un banco en Colombia me cobrarían el 10% o el 7% del valor de la transacción. Entonces existe, todo eso. Ahora, los bancos no es que esa es la satanización de los bancos que hay ahorita en Colombia, y es que los bancos no es que se la coman toda o se la ganen toda. La verdad es que los bancos en este momento, por la regulación y por su infraestructura que tienen, esos $50 que se ganan, hay 3 personas que viven de esos 50, más el sistema que hay que administrar, más el sindicato, más el papelería, más los impuestos, y de esos 50 pues no les quedan tampoco mucho. Pero una fintech que tiene poquitas personas, que están haciendo nueva, que todo es digital, que no tiene que mandar una carta y que no tiene que formatear no sé qué y que no tiene que mandar el mensajero, pues es mucho más eficiente y no tiene que pagar esos costos. Y no tiene que cumplir el tema regulatorio. Entre más regulación, más número de personas para cumplir la regulación. Por eso, entre menos regulación tú tengas, es más barato y es más eficiente la fintech. Vale, Víctor, muchas muchas gracias. gracias. No, Muchas señora. gracias. Ya con esto cerramos. No sé si Ana María tenía un saludito ya para despedirnos a todos aquí, pero quiero agradecer pues a todos los que participaron. Muchas gracias a Víctor. Eh, pues esperamos que lo hayamos dejado dormir ahorita, que pueda descansar ya para mañana. No, muchísimas gracias por invitarme, que ustedes saben que yo les tengo un cariño muy grande a la universidad. Bueno, gracias. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Es un placer verte de nuevo, saber que estás bien, que tu familia está bien y que sigues haciendo los temas que te gustan. Entonces, bueno, muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los participantes de este seminario por las intervenciones, también muy, muy interesantes. La última invitación que quiero hacerles es que prendan sus cámaras para poder tomar una foto y dejar el registro de este encuentro. Muchas gracias, Ana María. No, Víctor, a ti. Entonces vamos a esperar que prendan las cámaras y tomamos la foto para despedirnos. Los estudiantes de Ibagué están hoy sustentando su proyecto, por eso no nos acompañaron. Ah, bueno. Estuvieron algunos un espacio de tiempo y vi que Liliana, por ejemplo, se retiró, pero ¿Y cuántos estudiantes son? Bueno, hoy tenemos estudiantes, tenemos aspirantes que van a entrar próximamente al programa. La profesora Nora Rojas, que también nos acompaña. Entonces, bueno, voy a tomar la foto. ¿Listo? A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Listo. Bueno, muchas gracias a todos, que tengan muy buen fin de semana y Víctor, pues que descanses.